Ciudades enteras respiraron, rezaron y construyeron como si fueran eternas, hasta que un día el mundo las tragó. No dejaron despedida, solo puertas abiertas, templos vacíos y señales que no encajan. Y en algunas ruinas, la última pista parece haber sido puesta después de que todos desaparecieron. Número 12. La iglesia de Hvalsey en la Groenlandia nórdica. En 1408, una pareja se casó dentro de la iglesia de Hvalsey, una cáscara de piedra junto a un fiordo de Groenlandia. Una generación después, Europa casi no tenía nada más que decir de ellos. Los seguidores de Erik el Rojo habían levantado granjas nórdicas en el suroeste de Groenlandia hacia los años 985 y 986, dividiendo la costa entre el asentamiento oriental y el asentamiento occidental. En su apogeo, quizá vivían allí entre 2.000 y 2.500 personas, criando vacas, ovejas y cabras en una tierra donde el heno era un tesoro y el invierno mandaba sobre los campos. En Brattahlid quedaban casas de turba y granjas expuestas al frío. En Gardar, las ruinas recuerdan un antiguo obispado perdido entre costas duras, puertos helados y fiordos inmensos. Obispos atendían una colonia de salones de césped, iglesias medievales y embarcaderos vacíos. El obispo Alf falleció en 1378 y no parece que ningún sucesor llegara hasta ellos. En 1410, unos islandeses zarparon de regreso desde Groenlandia en una nave de madera. Después, la tinta se detiene. 5 siglos de vida nórdica quedan en silencio. Número 11. Los terraplenes de Kotoka de la cultura casarábe. En 2022, el lidar sobre la Amazonía boliviana apartó el dosel de la selva y dejó al descubierto Kotoka, una ciudad diseñada que llevaba 6 siglos oculta a plena vista. Bajo los árboles había un mundo urbano entero. Estamos en los llanos de Mojos, en Bolivia, una vasta llanura inundable donde la cultura casarábe vivió aproximadamente entre el año 500 y el 1400 de nuestra era. Durante décadas, muchos arqueólogos sostuvieron que este humedal, con sus sabanas anegadas, no podía sostener una vida urbana densa. El mapa láser cambió esa idea de golpe. Trazó 26 sitios, 11 de ellos desconocidos hasta entonces, entre ellos Kotoka y Landívar. No eran aldeas dispersas, eran paisajes construidos, con plataformas elevadas, canales, reservorios, montículos piramidales y calzadas que cruzaban la sabana inundada. En Kotoka, solo el sistema de plataformas cubría unas 315 acres. Desde el aire, las obras de tierra de Kotoka y Landívar todavía se marcan bajo la cubierta forestal, como cicatrices geométricas en un paisaje antiguo y vacío. Y entonces, hacia el año 1400, antes de un contacto europeo sostenido, los asentamientos quedaron en silencio. No hay una historia de conquista, solo un mundo urbano desaparecido, que aún conserva su forma bajo los árboles. Número 10. El Gran Baño de Mohenjo-Daro del Valle del Indo. Ninguna inscripción nombra a un dios. Ningún texto explica el rito. Solo desciendes a un estanque de ladrillo sellado con betún, con escaleras, desagües y el silencio como único testigo. Aquí, en lo que hoy es Pakistán, el mundo del Indo alcanzó su apogeo entre el 2600 y el 1900 a.C., extendiéndose por Pakistán y el noroeste de la India, de Harappa a Dholavira, de Rakhigarhi a más de 1000 yacimientos conocidos. Sus ciudades parecían levantadas sobre una obsesión por el orden. Las calles seguían trazados en cuadrícula, los ladrillos repetían medidas estandarizadas, los drenajes cubiertos alejaban los residuos. Incluso las casas comunes tenían baños en su interior. Mohenjo-Daro y Harappa quizá llegaron a albergar cada una entre 30.000 y 60.000 personas. Pero después del 1900 a.C., los ríos cambiaron de curso, los monzones se debilitaron, las redes de intercambio se rompieron y las ciudades se fueron apagando hasta quedar reducidas a polvo. Para el 1700 a.C., su escritura ya era ilegible. El agua permaneció. Número 9. Pueblo Bonito del Cañón del Chaco. Pueblo Bonito emerge del Cañón del Chaco, en Nuevo México, como un instrumento de piedra, inmenso, con forma de D y afinado con el cielo. En su apogeo, entre los años 850 y 1150 de nuestra era, este centro de los pueblos ancestrales llegó a reunir entre 600 y 800 habitaciones. Las grandes casas se alzaban en varios niveles, con muros de mampostería trabajados con una precisión inquietante. Las quivas se hundían en el suelo, circulares y silenciosas. Desde allí partían caminos trazados casi en línea recta sobre el desierto, atravesando la tierra seca y agrietada del cañón. En Fajada Butte, el llamado Puñal del Sol convertía la luz y la sombra en un calendario, marcando los ciclos solares sobre la roca. La madera no estaba allí.
Llegaba desde montañas lejanas, transportada hasta un cañón árido para levantar algo mucho más grande que cualquier aldea. Luego, los anillos de los árboles empiezan a cerrarse. En la década de 1130 llegó una sequía severa y para 1250 Chaco ya había perdido su poder central. Los descendientes permanecieron. La capital desapareció. Número 8. El templo Ta Prohm de Angkor. Las raíces estrangulan Ta Prohm como un asedio lento, abriendo puertas a la fuerza y arrastrando Angkor de vuelta a la selva camboyana. Entre los siglos IX y XIII, este fue el corazón de un mundo urbano Jemer construido alrededor del agua. Embalses, canales, diques y fosos se extendían por casi 3.000 kilómetros cuadrados, alimentando templos, campos y poder. Angkor Wat se alzó a comienzos del siglo XII bajo Suryavarman II. Después llegaron Bayón, con sus rostros de piedra, y los grandes monumentos budistas de Jayavarman VII. Pero la presión de Ayutthaya fue cerrando el cerco. En 1431, Angkor fue saqueada y el centro real se desplazó hacia el sur, rumbo a Phnom Penh. Ta Prohm quedó allí, mitad ruina, mitad bosque. Siglos más tarde, el Lidar atravesó el dosel de la jungla y una metrópolis perdida volvió a aparecer como una cuadrícula de tierra y sombra. Número 7. El túnel del templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán. Bajo la cuadrícula ritual de Teotihuacán, el aire se vuelve frío, encerrado bajo la piedra durante más de 1000 años. Estás en la cuenca de México, al noreste de la actual Ciudad de México, debajo del templo de la serpiente emplumada. Arriba hubo una metrópoli planificada, con pirámides, calzadas y conjuntos habitacionales repletos de gente, quizá más de 100.000 personas. Una ciudad capaz de tragarse barrios enteros, y aún así, su nombre original, su lengua y sus gobernantes siguen perdidos. En algún momento entre los años 550 y 750 de nuestra era, alguien prendió fuego a los recintos de la élite y rompió el antiguo orden. En 2003, Sergio Gómez encontró un socavón. Aquella abertura llevaba a un túnel sellado. Los excavadores retiraron casi 100.000 toneladas de tierra, como si desenterraran una colina sepultada. Allí aparecieron conchas, estatuas, piedra verde, hojas de obsidiana y ofrendas destinadas al inframundo. La ciudad desapareció. El túnel conservó su voz. Número 6. Hattusa, capital del Imperio Hitita. Más al norte, mientras el final de la Edad del Bronce dejaba ruinas a su paso, otro poder decidió guardar su memoria en barro. En Hattusa, cerca del actual Boğazkale, en Turquía, los escribas reales llenaron depósitos enteros con más de 30.000 tablillas cuneiformes. Allí quedaron leyes, presagios, tratados diplomáticos y el mundo de un imperio que se enfrentó a Egipto en Kadesh alrededor del año 1274 a.C. Hoy todavía se puede cruzar la Puerta de los Leones y la Puerta de las Esfinges, donde enormes murallas ascienden por las tierras altas de Anatolia. Entre los siglos XIV y XIII a.C., este fue el centro de mando hitita. Pero entonces llegaron la sequía, el hambre, la inestabilidad dinástica, las rutas comerciales rotas y las incursiones de la era de los pueblos del mar. Hacia el año 1200 a.C., el imperio se quebró. Otros reinos neohititas sobrevivieron en distintas regiones, pero Hattusa quedó convertida en un archivo sin trono. Número 5. Palacio minoico de Knossos. Al otro lado del mar, otro mundo de palacios estaba llegando a su cima. Estás dentro de Knossos, en la creta de la Edad del Bronce, entre toros pintados, escaleras, almacenes y tablillas de arcilla marcadas en lineal A, una escritura que aún no se ha logrado leer. Desde aproximadamente el año 2000 hasta el 1100 a.C., Knossos o 50 a.C., Knossos compartió el centro de una red marítima minoica con Festos, Malia y Sacros. Entonces, al norte, Tera entró en erupción en algún momento del siglo XVII a.C., cubriendo el Egeo de ceniza y empujando grandes olas hacia los puertos de Creta. Pero la ruptura definitiva llegó después. Hacia el 1450 a.C., palacios desde Malia hasta Sacros ardieron o quedaron abandonados, mientras Knossos resistía bajo control griego-micénico. Sus tablillas pasaron al lineal B, y sus enormes pitoi seguían esperando en los almacenes, hechos para guardar un excedente que ya no llegaba.
Número 4. El Palacio del Acantilado de Mesa Verde. Desde las grandes rutas del Chaco, la historia se encarama a un acantilado. En el siglo XIII de nuestra era, sus constructores llenaron una cavidad de arenisca con unas 150 habitaciones y 20 quivas, un asentamiento tan encajado en Mesa Verde que la propia roca se volvió techo, muro y defensa. Uno se planta en esa cornisa y la pregunta aparece de inmediato: ¿eran estas cámaras hogares o el centro vivo del poder y del ritual? Las quivas circulares se hunden en el suelo. Un muro identificado por el arqueólogo del Servicio de Parques Nacionales, Larry Nordy, parte una zona del sitio, como si señalara fronteras dentro de la misma comunidad. Después llegó la Gran Sequía, de 1276 a 1299, con cosechas perdidas, tensiones, reorganización y migraciones hacia el sur, rumbo al Río Grande, las mesas Hopi y las tierras Zuni. Sus descendientes permanecen, las habitaciones no. Número 3. El Montículo 72 de Cahokia. Dentro del Montículo 72, los arqueólogos encontraron un cuerpo tendido sobre una capa hecha con unas 20.000 cuentas de concha. Cerca de allí había sepulturas de élite, fosas colectivas y los restos de unas 53 mujeres jóvenes, dispuestos como si hasta el final hubiera sido organizado. A su alrededor se extendía Cahokia, cerca del actual St. Louis, en Illinois, el mayor centro urbano precolombino al norte de México. Entre aproximadamente el año 1050 y el 1200 de nuestra era, su núcleo pudo albergar entre 10.000 y 20.000 personas. Más de 100 montículos se levantaban entre plazas, empalizadas de madera y espacios ceremoniales. Solo Monk's Mound cubría unas 14 acres y alcanzaba cerca de 100 pies de altura. Hacia el año 1350, Cahokia estaba casi abandonada. Los montículos seguían en pie. ¿El poder que los levantó? No. Número 2. La cantera Rano Raraku de Rapa Nui. En Rano Raraku estás dentro de una fábrica de gigantes. Rapa Nui fue poblada probablemente hacia el año 1200 de nuestra era, perdida en el Pacífico sudoriental. Entre los siglos XIII y XVI, los clanes que levantaban Ahu tallaron y trasladaron los Moai, arrastrando ancestros de piedra por una isla que acabaría casi sin árboles. Hoy sobreviven cerca de 900 en todo el territorio. Algunos siguen erguidos sobre plataformas frente a la costa, otros cayeron y otros aún miran desde la ladera volcánica. Pero uno de esos gigantes nunca salió de la cantera. Habría medido unos 21 metros de altura y quizá habría pesado más de 150 toneladas. Tras el contacto europeo de 1722, las incursiones esclavistas peruanas y las enfermedades quebraron a la población. Las ceremonias en los ajú, las rivalidades de linaje y el mana que daba vida a estas piedras quedaron en silencio. La montaña conservó las pruebas. Número 1. La expedición a la Ciudad Blanca de Mosquitia. Más allá del silencio de la montaña, el aire se vuelve húmedo, pesado y lleno de diminutas moscas que muerden la piel. En lo profundo de la selva de la Mosquitia, en Honduras, la llamada Ciudad Blanca saltó a los titulares del mundo gracias a rastreos aéreos con LIDAR y anuncios de expediciones entre 2012 y 2015. Aquellos escaneos no demostraron la existencia de una ciudad perdida, ordenada y perfecta. Revelaron algo más grande y mucho más difícil de nombrar. Plazas precolombinas, estructuras de tierra, montículos y posibles espacios ceremoniales ocultos bajo una jungla cerrada, cuya atribución cultural exacta todavía se discute. En 2015, una expedición informó el hallazgo de figuras de piedra talladas con formas humanas y animales, además de antiguas piedras de moler. Después llegó la polémica. Arqueólogos de la región afirmaron que el relato del descubrimiento ignoraba conocimientos previos, mientras varios investigadores contrajeron leishmaniasis tras entrar en las ruinas. El misterio final no es una ciudad encontrada, sino una civilización que todavía se niega a decir su nombre.